Buenos días, hermanos, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes en esta linda mañana. Agradecemos al Señor que ya nos hayan sintonizado, y los que van a ver el video más tarde, pues que Dios los bendiga también. Vamos a venir en oración pidiendo la ayuda del Señor en esta mañana. Bendito Padre Celestial, tú eres el creador del cielo y de la tierra. En esta hora venimos delante de usted, pidiendo que usted dé dirección a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, venimos en esta mañana pidiendo, Señor, que usted nos ayude y nos fortalezca. Le pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos ilumine cuando estudiemos estos versículos de la Biblia, y también, Señor, que usted abra los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros. Señor, le damos las gracias, Señor, porque usted ha sido bueno en esta semana con nosotros, nos ha ayudado, nos ha protegido y nos ha cuidado de cualquier percance, Señor. Gracias por suplir cualquier necesidad que tuvimos en esta semana. Señor, les ponemos en sus manos a la hermana Judith, Señor, para que usted sea con ella, Señor, que usted sea ahí en su hogar, Señor, que usted sea ministrando a sus enfermedades, Señor. Le pedimos que usted toque su vida, Señor, y le ayude en esto que está pasando, Señor. Señor, también en esta hora le ponemos a la familia Díaz en sus manos. Le damos las gracias, Señor, porque usted permitió que a lo largo de este tiempo la hermana estuviera con su familia, Señor, y usted la ha llamado el día de ayer a su presencia, Señor. Pedimos que usted sea con la familia Díaz, que usted mande el confort y el alivio que ellos necesitan. En esta hora también, Señor, en el nombre de Jesús, le pedimos que usted ayude a cualquiera que esté enfermo, Señor. Le pedimos por la hermana Areli y cualquiera de los hermanos que estén enfermos, por el hermano Filemón, también se lo ponemos en sus manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que fuesen los montes, desde el siglo hasta el siglo, tú eres nuestro Dios. Gracias, Dios. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque con lazos de amor usted nos llamó para que viniéramos en arrepentimiento y fe, creyendo el Evangelio del Señor Jesús. Así también en esta hora, Señor, le pedimos que usted nos permita seguir estudiando sus atributos para que usted se revele a nosotros y podamos entender qué es lo que usted tiene para nosotros, Señor. Pedimos, Señor, que usted nos deje conocerle más, Señor, para poder vivir una vida en santidad, agradeciéndole por todo lo que ha hecho a favor de nosotros. Gracias por todo lo que ha hecho, Señor. Todo se lo ponemos en sus manos, para usted sea la gloria y la honra en Jesucristo nuestro Señor. Oramos. Amén. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana, y gracias a Dios que ya les puso del corazón el deseo de venir. Es por eso que agradecemos al Señor por todo lo que está haciendo. Entonces, gracias a Dios que les puso en su corazón el deseo de estar en este estudio. Este estudio se titula Estamos siguiendo y estudiando los atributos de Dios. La semana pasada estábamos viendo que la manifestación de la fidelidad de Dios, y veíamos cómo Dios es fiel. Nada más que la semana pasada ya no pudimos seguir adelante porque el audio ya no funcionaba, y esperemos en el Señor que ahora sí funcione. Bueno, las Escrituras se encuentran abundantemente evidencias de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Si hubieran sido escritas en detalle cada una de las evidencias de la fidelidad de Dios para su pueblo, no se podrían contener en los libros. Sin embargo, en este capítulo nos limitaremos a una base en mención. Vamos a hablar de los pactos de Dios, la palabra de Dios y las obras de Dios. Y en esta mañana vamos a hablar de los pactos de Dios. La palabra pacto viene en latín conveniere. En las Escrituras la palabra pacto viene del hebreo berit. En el Antiguo Testamento y del término griego
en el Nuevo Testamento. Cuando la Biblia habla de pactos de Dios con su pueblo, se refiere a las promesas de Dios que Dios ha hecho para su pueblo. Entonces, cuando hablamos de pactos, hermanos, la Biblia habla de pactos que Dios ha hecho para con el pueblo de Dios y se refiere a las promesas que Dios ha hecho. Compromisos que Él está obligado a cumplir y no va a faltar a ellos. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Deuteronomio, capítulo 7, verso del 7 al 9. Y así dice la palabra del Señor en Deuteronomio, capítulo 7, verso del 7 al 9. Dice la palabra del Señor así: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, o os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto a Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Aquí, hermanos, vemos cómo Dios escogió al pueblo de Israel. Y, hermanos, Dios no había escogido a Israel por ser una nación poderosa. Si usted se da cuenta, hermanos, Israel era una de las naciones más débiles en su tiempo. Y Dios no la escogió, hermanos, por ser una nación poderosa, porque entonces, ¿a quién le darían la gloria y la honra? Dirían, a nosotros nos escogió porque nosotros somos poderosos en economía, porque nosotros somos buenos en la guerra, porque tenemos recursos, por eso nos escogió Dios. Entonces, Dios escogió a uno de los pueblos más débiles para demostrar su grandeza y su poder. Entonces, vemos una de las cosas que Dios estaba haciendo, hermanos, estaba escogiendo un pueblo, uno de los pueblos más débiles, hermanos, para demostrar su grandeza y su poder. Y, hermanos, y Dios va a hacer un pacto, hermanos, en el cual Él iba a cumplir, hermanos, y Él iba a llevarlo a cabo. Nosotros somos salvos, hermanos, por la gracia de Dios. Gracias a Dios somos salvos, hermanos. Nosotros no hicimos ningún mérito propio. Dios, desde antes de la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, Él había preparado al Cordero que quita el pecado del mundo. Por pura misericordia de Dios, dice 1 de Pedro 1:3, que la gran misericordia de Dios fue la que se movió para que tú y yo fuésemos salvos. No es porque tú levantaste la mano, no es porque tú oraste. La gloria y la honra, hermanos, en la salvación es de Dios, no es del hombre. La salvación de Dios y su trato amable con Israel fueron los resultados de las promesas que Él hizo a Abraham. Le repito, la salvación de Dios y su trato amable con Israel fueron el resultado de las promesas que Dios hizo a Abraham. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3, y vamos a ver qué es lo que le prometió Dios a Abraham. Génesis capítulo 12, verso 1, 2 y 3. Y así dice la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, escuche esto, esta es una promesa que está haciendo Dios a Abraham, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Usted puede observar este versículo, hermanos. El que está haciendo la promesa es Dios, y el que está escuchando es Abraham. Para ver un pacto, hermanos, se necesitan dos personas. Y bendeciré a los que te bendicieren, y a los que te maldijeren, los maldiciré, y serás
benditas entre ti todas las familias de la tierra. Entonces, hermanos, vemos que la salvación de Dios y el trato amable que Dios le dio al pueblo de Israel, hermanos, fueron el resultado de las promesas que Dios le dio a Abraham. No fue al propio Israel y que ellos se hayan enaltecido, eso fue otra cosa. Dios hizo una promesa a Abraham y él la iba a cumplir, porque Dios es un Dios de pactos, amén. Entonces, hermanos, el hecho de que Dios siga cumpliendo sus promesas aún después de cientos de años y a pesar de la infidelidad de su pueblo, es una demostración de que Dios es fiel. Bueno, le repito, el hecho de que Dios siga cumpliendo sus promesas aún después de que el pueblo de Dios sea infiel a Dios, es porque Dios es fiel a su promesa. Entonces, hermanos, nosotros podemos apreciar esto siempre, que Dios es fiel a su promesa. Durante la dedicación del templo, el rey Salomón oró en una extensa oración de dedicación al templo. Ahora vemos, hermanos, cómo Salomón describe a Dios y la fidelidad de Dios. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 22. Primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 22. Y no vamos a ver todo el capítulo, sino unos cuantos versículos. Observe el versículo 23 y 24. Primera de Reyes 8, 23 y 24. Hablando de la fidelidad de Dios, que es lo que estamos conociendo, el atributo de la fidelidad de Dios en esta mañana. Primera de Reyes 8, 23. Dice así la palabra de Dios. Dijo Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guarde el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Ve el verso 24. Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que prometiste, y lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Observe el versículo 23. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú. Salomón está reconociendo a Jehová, quien es el Dios de Israel, y dice que no hay Dios como él, ni arriba, ni abajo, ni en ninguna parte. Dice que guarda el pacto y la misericordia. Hermanos, cuando decimos que Dios guarda el pacto, hermanos, es que Él, si ha hecho un pacto, lo va a cumplir. Gloria a Dios, porque tenemos un Dios de pactos, un Dios de misericordia, hermanos, que sus misericordias se renuevan cada mañana. Y ante este Dios de pactos, hermanos, estamos parados cada uno de nosotros, hermanos. Sabemos que este Dios que tenemos es grande en misericordia, hermanos, y siempre va a cumplir las promesas que Él ha dicho en su palabra. Él no va a dejar ni una promesa por alto, todas las va a cumplir. ¿Por qué? Porque es un Dios de pactos, hermanos. Dios siempre va a cumplir sus promesas al tiempo de Dios. Hay veces nosotros somos desesperados. Como seres humanos tendemos a ser impacientes y queremos que las promesas de Dios se cumplan al tiempo de nosotros y en el día que nosotros queremos. Nosotros tenemos que esperar en Jehová. Tenemos que esperar en Dios, hermanos. Sea paciente a las promesas de Dios,
porque todas las promesas de Dios se van a cumplir al tiempo de Dios. Ahora observe, hermanos. Dice Salomón que guarda el pacto y la misericordia a tus siervos con los que andan delante de ti con todo su corazón. Y ahora le va a decir en el verso 24, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Todo lo que le prometió a David lo estaba cumpliendo y lo estaba viendo. ¿Quién? Salomón, el hijo de David, estaba viendo que lo que Dios había prometido a David lo estaba cumpliendo. Entonces, hermanos, vemos que Dios siempre ha cumplido sus promesas. Salomón describe a Dios, hermanos, como el Dios que guarda los pactos y la misericordia de sus siervos. Y hermanos, aunque Salomón se refiere específicamente al pacto que Dios hizo con David, ahí en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 8 al 17, lo mismo puede decir de los tratos con Dios, con los hombres. En todas las cosas, Dios, hermanos, ha mostrado ser Dios de pactos que mantiene su palabra. Él no nos ha dado ninguna razón para dudar en la fidelidad de Dios. Siempre, hermanos, ha cumplido su promesa. Ahora, hermanos, de acuerdo a los siguientes textos, ¿cuán duradera es su fidelidad del pacto? Ahora usted se ha hecho la pregunta, ¿cuán duradera es la fidelidad de Dios en el pacto? Usted se puede hacer la pregunta, ¿existe la posibilidad de que alguna vez Dios falte a su palabra o que no la cumpla? Pues vamos a ver qué dicen las Escrituras acerca de esto. ¿Cómo debería de impactar nuestras vidas, hermanos, el saber que Dios es fiel a sus pactos? Vamos al libro de Isaías 54, versículo 10. Isaías 54, versículo 10. Ahí en Isaías 54, versículo 10, dice la palabra del Señor lo siguiente. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartarán de ti, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de paz que quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Aquí vemos, hermanos, que las montañas se pueden mover y las colinas desvanecer, pero el amor, hermanos, Salomón, hermanos, aquí en el versículo que estoy viendo de Isaías, las montañas se pueden mover y las colinas se pueden desvanecer, pero el amor de Dios permanece fiel. El pacto de Dios, escúcheme esto, nunca se quebrantará. Jehová tiene misericordia de su pueblo. Hermanos, qué hermoso es saber que usted cuenta con un Dios que tiene misericordia por su pueblo y que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. ¿A poco no? Usted ha experimentado en días de tristeza, de quebranto, del dolor, en días de prueba, que usted se siente triste. Pero usted al recordar las Escrituras, que Dios está con usted, que este Dios de pactos está con usted y que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana, usted se emociona y dice, gloria a Dios porque yo sé en quién he creído y en quién he depositado mi confianza. Así decía el apóstol Pablo, hermanos, yo sé en quién he creído y en quién he depositado mi confianza. En esta mañana, tú debes de reflexionar en quién estás creyendo y en quién has depositado tu confianza. Dios no te va a defraudar.
Los hombres dicen una cosa hoy y mañana cambian de opinión. Pero Dios, el Dios de pactos, el Dios fiel, siempre va a permanecer inmutablemente. Inmutable, hermanos, acuérdense, la palabra significa que Él no cambia. Y gracias a Dios por ser así. ¿Por qué? Cuando yo confío en un Dios de estas características, hermanos, me hace tener plena confianza en Él. Mi fe se va acrecentando. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído y hasta el último día de mi vida voy a seguir confiando en Dios. Bueno, ahora vamos a tomar en el Antiguo Testamento el libro de Jeremías, capítulo 31, verso del 35 al 37, que también nos va a hablar acerca de esto. Jeremías, capítulo 31, versículos del 35 al 37. Así dice la palabra del Señor. Observe el texto. Estamos en Jeremías capítulo 31, verso del 35 al 37. Así ha dicho Jehová. ¿Quién dijo? Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Aquí estamos viendo, hermanos, que así ha dicho Jehová y describe quién es Jehová. Aquí en el versículo 35. Verso 36. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Ve el verso 37. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pudieran medir y explorar sea abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. El Señor, como cumplimiento de su pacto, no desechará a su pueblo, que es el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Ahora ve el versículo, vamos a Jeremías 33, versículos 20 y 21. Así ha dicho Jehová, si pudieras invalidar mi pacto con el día y el pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con el siervo David, para que deje de tener un hijo que reine sobre el trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Aquí podemos ver, hermanos, que el pacto de Dios no se puede romper. Dios no puede romper sus pactos de ninguna manera. Cuando Dios hizo pactos, hermanos, siempre los ha cumplido. Y hasta el día de hoy los sigue cumpliendo. Entonces nuestra confianza descansa en Dios. Mire, voy a hablar de un pacto que hizo Dios. Hay veces nosotros, hermanos, como seres humanos, en la salvación, le queremos quitar gloria y honra a Dios. En este pacto que voy a hablar, hermanos, tú y yo no habíamos nacido. Los cielos y la tierra no habían sido hechos. Escúcheme esto.
Y Dios hizo un pacto eterno. ¿Con quién? En la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En este pacto eterno, tú no estabas ahí, ni habías nacido, ni había cielo, ni tierra, ni mar, ni agua. Estaba Dios. Desde antes de la fundación del mundo, escúcheme esto, Dios escogió al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había preparado a la segunda persona de la Trinidad para que viniera a la tierra y encarnara y tomara tu lugar en el madero de la cruz para el perdón de los pecados. Y ya Él muriera en el madero de la cruz y que al tercer día resucitara según las Escrituras y se sentara a la diestra de Dios Padre. Este pacto lo hizo antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Pero ahora el ser humano dice, bueno, yo soy el que escogí que Dios me diera salvación y vida eterna. Yo soy el que por mí obtengo la salvación y la vida eterna. Por mí. En la salvación, escúcheme esto, la gloria y la honra son para Dios. El que murió en el madero de la cruz, desde antes de la fundación del mundo, era el Señor Jesús, no tú ni yo. Ve, hermanos, cómo Dios había preparado esto. Este es un pacto eterno, desde antes de la fundación del mundo. Y hay veces nosotros no visualizamos eso. Dios había hecho un pacto. Ya todo estaba hecho, hermanos. Cuando el Señor Jesús, allá tome su Biblia ahí en 1 Corintios 11:25. Estamos hablando de los pactos de Dios. 1 Corintios 11:25. Cuando instituye la cena del Señor, vean, se lo voy a leer desde el 23 al 25 para que usted entienda el contexto. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Ahora observe el versículo 25. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer todas las veces que bebieres en memoria de mí. El Señor está diciendo que esta copa representaba la sangre de Él y que iba a haber un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, hermanos, iba a ser cuando iba a derramar su sangre en el madero de la cruz. Hermanos, ahora mi pregunta es, ¿cuándo Dios planeó este nuevo pacto? ¿De repente lo sacó o cuándo lo planeó? Si dice Pedro, hermanos, que Dios preparó al Cordero desde antes de la fundación del mundo, ¿cuándo este pacto, hermanos, se hizo patente? ¿Cuándo lo hicieron? Desde la eternidad. Hubo varios pactos, hermanos, pero este pacto era el nuevo pacto. Y este pacto, hermanos, solamente se podría llevar a cabo entre la Trinidad de Dios, entre Dios Padre y Dios Hijo. No lo podía cumplir cualquier persona. Dios requería
que la persona que fuera a morir en el madero de la cruz fuera 100% hombre y 100% Dios. En la hipostática, así se llama cuando Jesús es 100% hombre y 100% Dios. En la hipostática, Jesús cumplía solo estos requisitos. Nadie más podía cumplir estos requisitos. Entonces, hermanos, este nuevo pacto, hermanos, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios en la eternidad. Y hermano, y de repente sale la gente, es que yo soy salvo porque yo levanté mi mano, yo soy salvo porque yo dije esto. No, tú eres salvo por la gracia de Dios, tú eres salvo por la misericordia de Dios, no eres salvo porque levantaste una mano, porque oraste algo, no, tú eres salvo por la gracia de Dios. ¿Me estás entendiendo? Porque desde antes de la fundación del mundo se preparó esto para la gloria de Dios Padre y no para la gloria del hombre. Hermanos, el decir esto, hermanos, al hombre, hermanos, no le gusta. ¿Por qué? Porque el hombre siempre quiere llevarse la gloria y la honra para él. Pero hermanos, Dios nos crió para que la gloria y la honra sean para Dios y no para el hombre. Ahora, en esta mañana vamos a ver también acerca de la fidelidad de Dios en la palabra de Dios. Observe esto. La palabra de Dios, es decir, las promesas y toda la palabra que Dios ha decretado, es una prueba, hermanos, de la fidelidad de Dios. Le repito, las promesas de Dios que están contenidas en toda la palabra de Dios, en toda la escritura, es una prueba de la fidelidad de Dios. Ninguna de las palabras que el Señor ha hablado ha fallado. Todo lo que Dios ha dicho, hermanos, se ha cumplido como Él lo estipula en su palabra. Hermanos, Dios es fiel para cumplir sus promesas y para llevar a cabo sus decretos. Mire, una de las palabras que yo recuerdo como promesa, dijo que el Señor Jesús iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y hermanos, yo sé que el Señor Jesús está con nosotros. Yo sé que el Señor Jesús no nos ha abandonado. En medio de esto que ha pasado, hermanos, en medio de este virus, Dios nos ha protegido, Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado, ha mandado ángeles a acampar alrededor de nosotros, porque Dios es fiel y para siempre sea su misericordia. Dios de promesa, Dios de pacto, hermanos, siempre ha guardado su promesa. Hermanos, la fidelidad de Dios se ve siempre en la vida de nosotros. Vemos una y otra vez cómo Dios se mueve grandemente, hermanos, y la gloria y la honra deben de ser para Dios, porque Dios se ha manifestado grandemente en nuestras vidas, hermanos. Nosotros no podemos decir, hermanos, que Dios ha dejado de cumplir sus promesas, hermanos. Hay veces cuando nos pasa un accidente decimos, ay, me salvé, por poquito y me moría. No es por ese poquito, es porque Dios te cuidó, es porque Dios cumplió sus promesas. Él está con nosotros hasta el último día. Dios es fiel para cumplir sus promesas y llevar a cabo cada decreto que Él ha dado en su palabra. Su palabra, la palabra de Dios es fiel y digna de toda la confianza para nosotros. Hermanos, la palabra de Dios es fiel y digna de toda confianza. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted debe de saber, hermanos, que todo lo que dice Dios en su palabra es digno de confiar. Hay veces, hermanos, lo voy a poner en comparación a algo. Mire, hoy en estos días, usted ha sabido que las redes sociales han crecido mucho, los teléfonos inteligentes, la mayoría de las personas ya los tienen.
Y para nosotros es bien fácil entrar al YouTube, ¿verdad? Al YouTube y ver cualquier cosa que hay ahí. Cualquier persona puede poner un video, pero en verdad, ¿es real lo que dicen los videos? Hay veces escriben o suben mentiras, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios no contiene mentiras. La palabra de Dios contiene decretos de Dios, promesas de Dios para su pueblo. Él nunca ha fallado. Entonces, hermanos, Dios no es hombre para mentir, dice el Salmo 50, versículo 21. ¿Pensabas que era hombre como tú? Dios es ontológicamente diferente a nosotros. Él no puede mentir porque dejaría de ser Dios. Ahora, vamos al libro de Josué, capítulo 23, y vamos a ver qué dice la palabra del Señor en Josué 23, 14. Josué 23, 14. Así dice la palabra del Señor en Josué 23, 14. He aquí que yo estoy para entrar hoy en el camino de la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros, todas han acontecido y no ha faltado ninguna en ellas. Aquí Josué, hermanos, está reconociendo que no ha faltado ninguna de las palabras que Jehová dio a ellos. ¿Y eso qué quiere decir para mí? Bueno, para mí, hermanos, el saber esto debe de crear una fuerte confianza en Dios. Debo de descansar en Él, hermanos, debo de confiar en Él. Y aquí, hermanos, vemos la fidelidad de Dios, las promesas de Dios, hermanos, y Dios siempre cumple sus promesas. Es lo que en pocas palabras nos está diciendo Josué, que lo que Dios promete lo va a cumplir. Dios había prometido a Josué, lo cumplió, hermanos. Lo que Dios le prometió a Moisés, lo cumplió. Lo que Dios le prometió a Josué, lo cumplió. Y hermanos, y lo que Dios nos ha prometido a nosotros, lo ha cumplido hasta el último día. Hermanos, qué hermoso es tener la confianza en un Dios justo. Ahora, vamos al libro de los Salmos, en el Salmo 119, versículo 89 y 90. Salmo 189, 119, perdón, ya estoy inventando salmos. Salmo 119, en el versículo 89 y 90. Así dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 89 al 90. Para siempre, oh Jehová, permanecerá tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmas la tierra y subiste. Observa el texto, hermanos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es como Él la ha descrito. No tiene, es invariable. No cambia, hermano, no tiene error alguno.
De generación en generación es tu fidelidad. Vimos desde el tiempo de Moisés, vimos desde el tiempo de Abraham, Moisés, y hasta nuestros días, hermanos, Jehová es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Este Dios fiel que nos hizo una promesa a nosotros de que iba a preparar una morada para nosotros, ya está preparada para nosotros. Dios la prometió por medio de nuestro Señor Jesucristo, y la morada es que algún día íbamos a estar con Él alabando y bendiciendo su santo nombre. Gloria a Dios, porque cuando uno muere, el creyente que muere, él tiene la confianza en Dios, porque sabe que el Señor Jesucristo fue a preparar una morada para él. Y hermanos, qué hermoso es saber que tenemos un Dios fiel, un Dios de pactos y que persevera su palabra, que las promesas que Él ha hecho en su palabra se van a cumplir, que los decretos que Dios ha hecho se van a cumplir porque tenemos este Dios fiel que cumple sus promesas. Bueno, vamos a venir en oración pidiendo la ayuda del Señor en esta mañana para que Dios siga ayudando a cada uno de los que le piden la ayuda a Dios. Bendito Padre Celestial, en esta hora, tú eres el dueño del oro y la plata. Tú eres nuestro Dios. En esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, yo le pido, Señor, que usted sea con nosotros. Gracias, Señor, porque usted ha sido fiel a sus promesas y a sus pactos. En esta mañana, Señor, yo le pongo en sus manos a Juana Orduño Centeno, Señor, que usted sea con ella ahí en el hospital, Señor, que usted le mande la sanación que ella necesita. Señor, que usted sea con ella, que usted sea con los médicos ministrándole a ella, Señor. También yo le pongo en sus manos para la hermana Judy, Señor, por su salud, Señor, que usted siga poniendo su mano sanadora en la vida de ella, Señor. También le pedimos por la hermana Arelí, por el hermano Filemón, Señor, que usted sea con ellos. Señor, en esta mañana, Señor, le agradecemos porque usted es un Dios de pactos, que guarda la misericordia y que sus misericordias se renuevan cada mañana. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Gracias, Señor, por cumplir todos los pactos que usted ha hecho en su palabra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que murió en el madero de la cruz para el perdón de nuestros pecados, que usted lo había preparado desde antes de la fundación del mundo. Y, Señor, gracias por la salvación y la vida eterna, Señor. Gracias porque con lazos de amor usted nos ha llamado a salvación. Le agradecemos por todo lo que ha hecho a favor de nosotros. Le ponemos en sus manos a cualquiera de los que están aquí que todavía no son salvos, Señor, que usted mande salvación y vida eterna para ellos. Para usted sea la gloria y la honra. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Pues gracias, hermanos, por sintonizarnos, hermanos, que Dios me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Si usted todavía no conoce al Señor Jesús, siga sintonizándonos, Dios va a seguir hablando a su vida. Y el Dios de pactos del que estamos hablando, le cuide y le guarde en esta semana. Si usted tiene peticiones de oración, usted me las puede hacer llegar a hacer por el Facebook y nosotros estaremos orando por ellas. Bueno, que Dios me los bendiga. Nos vemos a las 9 de la mañana para el servicio que sigue. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes ricamente. Bendiciones para todos.